Solo me confirman, jóvenes, si tenemos pantalla completa y vamos a comenzar. Sí, tiene pantalla completa. Muy bien, gracias. Bien, la agenda entonces para este día. Vamos a retroalimentar el control de lectura 5. Luego vamos a ver el subtítulo de la fase 2 denominada información al cliente, y de la fase 3 vamos a ver el tema la búsqueda de ideas sobre posibles soluciones, y entonces ya ustedes se quedan con la evaluación del material de la clase de este día. Aquí tenemos entonces, se hicieron 52 reproducciones. Significa entonces que no hicieron la evaluación 9 personas. Y con un 83% de precisión. Se hizo en 2 grupos. Aquí tenemos los 4 primeros, Debbie, Fernando, Diego y Michelle. Tienen 10. En la pregunta 1, nos dice, vamos a ver, tiene por objetivo descubrir las relaciones causales entre las condiciones y los acontecimientos. Proporciona un medio para planificar los cambios y las mejoras. Aquí tenemos las opciones: la clasificación, el análisis, la síntesis y el análisis causal. Entonces nos quedamos con esta última. Esta es la respuesta. Pregunta 2. Es uno de los principales criterios de clasificación de datos empleados por los consultores. En las entidades y en los procedimientos es esencial y aplica varios criterios. Los empleados, los materiales, los productos, la planta y el equipo y los clientes se pueden clasificar desde múltiples puntos de vista. Tenemos las opciones: lugar, factores influyentes, la estructura y el tiempo. Nos quedamos con la estructura como respuesta. Pregunta 3. Cuando la tarea concierne principalmente a problemas humanos y a relaciones entre individuos y grupos, el consultor puede tener que analizar a fondo. Tenemos las opciones: las entrevistas para verificar los recuerdos, intercambiar ideas o preparar mejoras. Otra opción: las actitudes y el comportamiento del personal del cliente. Los procedimientos y el comportamiento del grupo. Las relaciones interpersonales y entre grupos. Nos quedamos con las actitudes y el comportamiento del personal del cliente. Pregunta 4. Es una enciclopedia de conocimientos que abarca hechos ya probados, experiencias, opiniones, creencias, impresiones y prejuicios. Las opciones: los registros, las condiciones, los acontecimientos, la información almacenada en la mente de las personas que trabajan en la empresa del cliente. Nos quedamos con esta última. Pregunta 5. Los datos que se han preparado y organizado por medio de clasificaciones se analizan para determinar relaciones y proporciones, determinar incidencias, el empleo de técnicas estadísticas o realizar análisis estadístico. Nos quedamos con determinar relaciones y proporciones.
Los métodos de trabajo, ritmo y disciplina del trabajo es información que el consultor suele obtener por medio de cuestionarios, la observación, la entrevista, reuniones grupales. Nos quedamos con la observación. 7. Determinar qué se puede hacer si el cliente tiene la capacidad potencial para hacerlo y qué beneficios obtendría en el futuro del cambio previsto. Las opciones es el producto del análisis y la síntesis que se combinan y complementan recíprocamente. Otra opción es el objetivo de la investigación y evaluación. Otra opción es el trabajo práctico de consultoría. Y la siguiente opción es el aspecto más importante del análisis. Con esta nos quedamos. Pregunta 8. Los registros son una fuente inagotable de información y algunos serán objeto de examen y estudio en cualquier misión de consultoría de empresas. Esta es una situación muy común que se debe evitar al recuperar datos registrados. Opciones. Muchos registros son fiables y no dan idea distorsionada de la realidad. En organizaciones privadas, diversos departamentos tienen registros similares sobre las mismas actividades. En organizaciones estatales, diversos departamentos no tienen registros sobre las actividades. Muchos registros no son fiables y dan una idea distorsionada de la realidad. Ahí nos quedamos. Pregunta 9. Es uno de los principales criterios de clasificación de datos empleados por los consultores. Este ayuda a examinar los problemas de las diversas partes de la organización y a idear soluciones relacionadas con las condiciones específicas de cada unidad o dependencia. Opciones: el lugar, los factores influyentes, la estructura y el tiempo. Nos quedamos con el lugar. Pregunta 10. En la consultoría de empresas es útil para obtener un número limitado de hechos sencillos de un gran número de personas o de personas ampliamente separadas entre sí. Opciones: la clasificación de datos, las estimaciones, el cuestionario y la entrevista. Nos quedamos con el cuestionario como respuesta de la 10. Pregunta 11. En la consultoría de empresas son ciertamente la técnica más utilizada para recopilación de datos. Las estimaciones, la entrevista, las técnicas estadísticas y el cuestionario. Nos quedamos con la entrevista. Pregunta 12. Esta actividad incluye la verificación de la integridad, así como de la claridad de los registros y de la presentación. La eliminación o corrección de errores y la comprobación de que se han aplicado criterios uniformes al reunir datos. Opciones: el análisis causal, el análisis de los datos, la elaboración de datos y la síntesis. Nos quedamos con la elaboración de datos para la respuesta de la pregunta 12. Pregunta 13. Esta fuente de datos se refiere a los hechos que son almacenados de tal forma que se pueden leer o transcribir. Incluyen documentos tales como archivos, informes, publicaciones, archivos de computadoras, películas, microfilms, cintas, dibujos, fotografías, gráficos, entre otros. Las opciones: los acontecimientos, las condiciones, los recuerdos y los registros. Nos quedamos con registros. Pregunta 14. Se refiere a formar un todo a partir de las partes, sacar conclusiones de análisis de los hechos y elaborar propuestas de acción. Tenemos las opciones: la elaboración de datos, la clasificación de datos, el análisis de datos organizados y la síntesis. Nos quedamos con la síntesis. Pregunta 15.
es uno de los principales criterios de clasificación de datos empleados por los consultores. Este indica tendencias, ritmos del cambio y las fluctuaciones periódicas. Tenemos de opciones el tiempo, los factores influyentes, la responsabilidad y la estructura. Nos quedamos con el tiempo. Pasamos a la última pregunta. La 16 son toda información almacenada en la mente de las personas que trabajan en la organización del cliente. Los registros, los procedimientos y los procesos, los acontecimientos y condiciones y los recuerdos. Nos quedamos con los recuerdos, finalizamos acá esta presentación y nos vamos con el tema que nos ocupa de la clase este día. Bien, veamos. Entonces, tenemos las 5 fases: iniciación, diagnóstico, planificación de la acción, aplicación o implementación y terminación. Veamos. Ya vimos la fase 2 y estamos por iniciar el último tema de esta fase, es la información al cliente, y vamos a iniciar el tema 1 de planificación de la acción, la búsqueda de ideas sobre posibles soluciones. Bien. Durante la presente fase se ha hecho referencia a la conveniencia de hacer participar activamente al cliente en la recopilación de los datos y otras actividades del diagnóstico. El objetivo es crear una relación auténticamente colaborativa entre el consultor y el cliente. Vamos a ver si dejamos... Vamos a desactivar a los participantes. Vale. Entonces, el objetivo es crear justamente esa relación colaborativa. Bien. Entonces, se ha mencionado asimismo la necesidad de proporcionar información al cliente durante la fase de diagnóstico. La información que se proporciona al cliente debe ser que... Bien. Vamos a ver, entonces, la información que se va a proporcionar al cliente le aportará algo nuevo e importante respecto de su empresa. Le pondrá en conocimiento del enfoque adoptado por el consultor y de los progresos logrados
en la investigación que el consultor ha realizado, aumentará la contribución activa del cliente a la tarea, ayudará, por supuesto, al consultor a seguir por el camino correcto y orientar su investigación si es necesario. La información al cliente se refiere no solo a cualquier información útil, sino a la información que se ha reunido, que se ha analizado y ha sido elegida por el consultor mientras trabaja con el cliente. La información razonada que se aporta al cliente es algo más que un informe sobre lo realizado. Por consiguiente, debe facilitar en momentos en que puede ser útil para un objetivo concreto. En principio, se debe proporcionar esa información a las personas de quienes el consultor espera más ayuda, más información o ciertas medidas relacionadas con el problema del que se está tratando. A menudo se insiste en que si la información es demasiado restrictiva, es poco realista esperar que otras personas muestren interés en ayudar, en colaborar con el consultor. Algunos autores consideran que se trata de una cuestión de ética profesional. Si una persona está dispuesta a proveer información y demuestra su interés en la consultoría, tendrá entonces derecho a recibir información sobre lo que se ha hecho con los datos que él ha aportado. En teoría, todas las personas entrevistadas deben recibir cierta información poco después de la entrevista. Vamos a ver, aquí tengo algunas dificultades. Vamos a ver. Vamos a ver si lo resuelvo rápido. Bien, vamos a ver. Si resuelvo. Sí, parece que sí. Ya está. Entonces, en la práctica existen límites a esto. Cierta información será claramente confidencial y no se podrá divulgar a un gran número de empleados. ¿Qué información sobre los resultados se ha de dar y cómo? El consultor quiere mostrar que no ha estado perdiendo su tiempo y que tiene información interesante que comunicar. Facilitar información sobre los resultados no es decirle al cliente lo que ya sabe. Esta es una regla general que se ha de cumplir siempre en la presentación de informes y en las comunicaciones al cliente. Cuando la información reunida contiene factores que son auténticamente novedosos para el cliente o muestra unos vínculos insospechados entre efecto y causa o elementos positivos y deficiencias ocultas, es útil dar información sobre estos aspectos. La información sobre los resultados no es tampoco evaluar al cliente. Por tanto, recordemos que de lo que se trata es indagar y resolver sobre un problema y no sobre una persona. Por tanto, el consultor debe evitar emitir juicios de valor. Es el cliente quien debe sacar las conclusiones de la información elegida de una manera imparcial que se le presenta.
Este objetivo debe siempre tenerse muy en cuenta. Terminación de la fase de diagnóstico. El final de la fase de diagnóstico proporciona una importante oportunidad para facilitar información sobre la labor del consultor. Antes de presentar un informe de diagnóstico, el consultor puede considerar útil sugerir la celebración de una o más reuniones, las que sean necesarias, para examinar las conclusiones principales. Esto puede ayudar a poner al descubierto las últimas lagunas que su análisis y también a preparar al cliente a las conclusiones que le presentará de manera oficial. El periodo de obtención y examen de los hechos puede haber sido largo y costoso para el cliente. Un buen informe sobre la marcha de los trabajos será obviamente bien recibido. Ese informe debe explicar de forma clara al cliente cómo se planteó el trabajo. Si el diagnóstico ha confirmado las opciones o es que ha descubierto nuevos problemas y posibilidades y cómo debe de orientarse la puesta en práctica de las propuestas de solución. Existen tareas de consultoría que no tendrán ninguna nueva fase, como las auditorías de empresa y los estudios globales de diagnóstico de las empresas, y que se pide al consultor que establezca y analice los hechos, pero por algún motivo el cliente no quiere que vaya más allá. En esos casos, el informe sobre el diagnóstico será considerado también como el informe final de la tarea. Si la misión de consultoría va a continuar, es esencial obtener el acuerdo del cliente antes de lanzarse a la fase de planificación de las medidas. Por ejemplo, sobre el diseño de un nuevo sistema de información y sobre la disposición de los talleres y la planificación de esta aplicación. En los contratos de consultoría, a menudo se especifica de manera detallada lo que sucederá al final de la fase de diagnóstico, antes de decidir si se proseguirá con el encargo y cómo. Esto es porque se finaliza el diagnóstico y la empresa cliente puede determinar u optar someter a un concurso a varias empresas consultoras para que éstas ejecuten el siguiente paso, o lo que se cita acá, que después de que se ha finalizado la fase de diagnóstico, continuar. Y por eso dice que se puede pues dejar claro en el contrato. Planificación de la acción. Este es el caso cuando en el contrato se especifica que después del diagnóstico hay que continuar con la siguiente fase. Entramos entonces a la fase 3. Esta incluye la elaboración de las soluciones al problema que se ha diagnosticado. La elección entre soluciones posibles. Fíjense bien, soluciones posibles. La presentación de propuestas al cliente y la preparación para la aplicación de la solución aceptada por el cliente. Se ha de tener siempre presente la continuidad entre el diagnóstico y la planificación de la acción. Los fundamentos de una planificación eficaz de la acción descansan en un trabajo de diagnóstico realizado de forma excelente, es decir, en la determinación y en el análisis de los problemas y objetivos de la empresa cliente. El diagnóstico proporciona una orientación básica para las actividades de planificación de la acción. No todas las soluciones a los problemas de los clientes entrañan enfoques innovadores, enfoques nuevos. A menudo no es necesario encontrar soluciones totalmente distintas, porque las soluciones ya existen en alguna parte. No se está inventando nada. Basta con hallarlas y trasplantarlas. No obstante, incluso la transferencia y adaptación exigen
que se utilice la imaginación y la creatividad. Ignorar el carácter excepcional de la situación del cliente y trasplantar mecánicamente soluciones que han dado resultado en otras empresas es uno de los peores errores que puede cometer el consultor. Es sumamente conveniente que en la planificación de la acción el cliente participe de manera activa en la fase de diagnóstico. Existen varias razones que describen. Estas son 4. No se debe emprender un amplio trabajo conceptual de diseño y de planificación sobre una o algunas posibles soluciones si no se está seguro de que el cliente conoce plenamente y está totalmente de acuerdo con el enfoque adoptado y podrá estar de acuerdo con las soluciones de sustitución que se están estudiando. Este acuerdo se puede establecer con más facilidad si se colabora con las personas que están en condiciones de averiguar qué aceptará y podrá aplicar la organización cliente. La planificación de la acción exige la movilización de las personas más capacitadas y el examen de todas las ideas buenas. Es ineficaz si la organización cliente no contribuye con todas sus capacidades a este esfuerzo. La participación en la planificación de la acción genera un compromiso que resultará necesario y se pondrá a prueba en la fase de aplicación. La aplicación de la acción proporciona un nuevo conjunto de oportunidades de aprendizaje para el cliente. Esas oportunidades serán aún más importantes que las que brinde el diagnóstico, pero se perderán definitivamente si se deja que el consultor actúe solo. En muchas tareas se dedica un tiempo excesivo a la recopilación y al examen de los hechos. Y cuando se pasa a la elaboración de propuestas, existe un deseo general de terminar el proyecto cuanto antes. El consultor deberá programar de manera adecuada el proyecto y asegurarse de que se deja tiempo suficiente para la planificación creativa de la acción. Vamos con la búsqueda de ideas sobre posibles soluciones. El cliente espera que el consultor encuentre y recomiende la mejor solución al problema. Raras veces es posible señalar de inmediato una solución que sea claramente la mejor. La mayor parte de los problemas empresariales y gerenciales tiene más de una solución y en algunos casos el número de soluciones posibles es elevado, especialmente si los objetivos buscados son de naturaleza compleja. El consultor puede conocer algunas posibles soluciones. A menudo la complejidad y la originalidad de la situación son de tal manera que de inmediato no tendrá una solución que sea verdaderamente evidente. No se pueden abordar situaciones nuevas con métodos viejos. Y los consultores de empresas actúan en un campo que se transforma con extrema rapidez. La fase de planificación de la acción se inicia, por tanto, con la búsqueda de ideas e información sobre posibles soluciones al problema. El objetivo consiste en descubrir todas esas soluciones interesantes y factibles y someterlas a una evaluación preliminar antes de comenzar un trabajo de diseño y planificación detallado sobre una propuesta. De ese modo, el consultor estará seguro de ofrecer a su cliente la mejor solución posible. El cliente, por otro lado, sentirá confianza, ya que no se le está obligando a aceptar una solución sin que se le informe respecto de otras posibilidades. El principal factor que se ha de tomar en consideración entonces es la índole del problema, en especial sus características técnicas, complejidad y grado de novedad. El consultor en colaboración con el cliente tendrá que decidir si se ha de orientar la búsqueda hacia las soluciones que pueden estar al alcance de la mano o hacia una solución totalmente original. Es necesario decidir hasta dónde debe llegar la búsqueda.
¿Se debe limitar a la organización cliente? La pregunta. ¿Pueden encontrarse soluciones factibles en otras empresas, sectores o países? ¿Es necesario examinar la bibliografía técnica? ¿O es que debemos recurrir a entidades o institutos de investigación? Al idear formas de mejorar la situación del cliente, el consultor a menudo recurre a la experiencia y examina los métodos que se han utilizado con éxito en otras partes sobre la base del conocimiento derivado de diversas fuentes. Los proyectos y los clientes anteriores. Estas son fuentes. Los archivos y documentación de la empresa del consultor. Los colegas de la empresa que han trabajado en condiciones muy similares. La documentación profesional. Los fabricantes de equipos y los productos y productores de programas de informática que hayan aportado mejoras y que se estén esforzando por conseguirlas. También el personal de otras áreas de la empresa que pueden tener conocimiento de un proceso particular y las empresas que están dispuestas a comunicar su experiencia. Un objetivo de suma importancia es asegurarse que se conozca y se tome en consideración toda la experiencia de que se dispone para que el cliente obtenga un asesoramiento que pueda ser calificado como de punta o una solución que refleje la mejor experiencia que se pueda encontrar. Esta es una prueba decisiva para el consultor que no debe caer en la tentación obvia de elegir el camino más fácil, sugiriendo lo que ya se ha hecho en situaciones muy similares con clientes anteriores o eligiendo la primera solución que se me venga a la mente. ¿Qué sugerirá? Optar por una solución menos buena o admitirá que se debe recurrir a otro profesional. Esta es una fase difícil porque el pensar que se necesita de otro profesional no es tan fácil. El mismo problema existe en consultorías más importantes en la que los asociados y otros gerentes no siempre reconocen la necesidad de que se necesita la ayuda de otros consultores que estén realizando la tarea con todo el conocimiento especializado colectivo y las fuentes de información de la empresa al buscar una mejor solución del problema del cliente en particular. En la consultoría actual existen cada vez más situaciones en las que la experiencia no puede brindar ninguna solución satisfactoria y tanto el consultor como el cliente tienen que adoptar un método totalmente nuevo. Al respecto, es útil revisar los principios y métodos del pensamiento creativo. El pensamiento creativo se ha definido como la creación de cosas o ideas que anteriormente no estaban relacionadas. Incorpora un enfoque analítico riguroso con la intuición y la imaginación. ¿Cuál es la finalidad? Naturalmente, descubrir o crear algo nuevo. Es decir, no se da nada por supuesto. La historia de la ciencia y del mundo empresarial está llena de ejemplos de descubrimientos basados en el pensamiento creativo. Existen 5 etapas en el proceso del pensamiento creativo y hay que pasar por todas ellas. La preparación, que consiste en la obtención de todos los hechos conocidos, aplicación del pensamiento analítico en la medida de lo posible, definición del problema de diferentes maneras, es decir, replanteamiento del problema y de los objetivos buscados. Esfuerzos, pensamiento vigente que generará múltiples ideas, concepciones y enfoques, producirá posibles soluciones o frustración. La frustración es una característica importante en la etapa del esfuerzo y en todo el proceso del pensamiento creativo suele ir seguida de la concepción de ideas realmente buenas y enseguida tenemos la incubación. Consiste en dejar que el problema repose en el subconsciente al mismo tiempo que se siguen haciendo otras cosas. Esto da también tiempo para debilitar las inhibiciones y bloqueos emotivos ante nuevas ideas y da la posibilidad de captar ideas adicionales de lo que se ve o se escucha en el intervalo. Tenemos la intuición, el destello de
que da una respuesta y conduce a soluciones posibles del problema. Y la evaluación, análisis de todas las ideas obtenidas en las 3 últimas etapas con el fin de hallar soluciones posibles. 2 de las etapas, preparación y evaluación, exigen reflexión analítica. Las 3 etapas centrales, esfuerzo, incubación, intuición, requieren dejar provisionalmente en suspenso el juicio y actuar con plena libertad. Se promueven de forma deliberada las ideas extravagantes, ya que el objetivo es la cantidad y no la calidad. Se obtienen numerosas ideas al hacer surgir las ideas anteriores, otras nuevas. La clave del pensamiento creativo exitoso es la separación consciente y deliberada entre la producción de ideas y la evaluación de ideas. Nos quedamos aquí, jóvenes. Vamos a continuar el tema del pensamiento creativo en el próximo jueves. El jueves vamos a iniciar clase hasta las 7 de la noche. Les aviso, por favor, para que nos conectemos a las 7 en punto. Muy bien, jóvenes. Nos vemos el próximo jueves y se quedan con la tarea. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.